¿Qué se le ofrece? Oh, eres tú. Me encontraba en la biblioteca de la comunidad. Este lugar fungía como ayuntamiento. Y bueno, biblioteca. En la entrada, a mi mano derecha, se encontraba una recepción con 2 administradoras al otro lado del mueble. Era lo suficientemente grande como para que estuvieran 3 personas detrás de él. Parecía que de momento la otra administradora se encontraba en su descanso. Supongo que escuchaste del gremio de protectores. Volteé a ver el origen de la voz. Era una de las administradoras. Mantenía una sonrisa cálida en su rostro. A ella, en particular, la conocía desde que había llegado a este lugar. Era fácil decir que había confianza entre nosotros. Mientras veía a la administradora, pude notar cómo su compañera tragaba saliva nerviosamente. Si no me equivocaba, ella era nueva. Al menos en este puesto. Estoy seguro de que la había visto antes trabajando como ayudante de bibliotecaria. Por lo que verla al otro lado de la recepción, con un traje formal, casi fúnebre, de las administradoras, me sorprendió un poco. ¿Vienes a conocer más? No exactamente. Oh, ya veo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es sobre aquellos sujetos nuevos. Tengo que avisarle al consejo sobre ciertas prácticas que tienen sus invitados. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Guardé silencio por un momento. Bajé la cabeza, dudando si este era el lugar correcto para hablar sobre esto. Detrás de mí había varias personas, y no quisiera que algo que diga se malentienda y cree caos en el lugar. Oye, voy a tomar mi descanso. Por favor, encárgate del resto por ahora. En cualquier momento debería regresar alguien para apoyarte. Regresé mi vista a la administradora violentamente. Ella se encontraba observando un reloj a su espalda. Parecía que había leído mi gesto. La novata puso un rostro entre sorprendido y nervioso al oír las palabras de la administradora. Se notaba que no estaba lista para tal encargo aún. Sé que puedo confiar en ti. La administradora volteó a verla con una sonrisa en su rostro. Al decir eso, la novata cambió su expresión a una feliz. Parecía que se había tragado fácilmente esas palabras. Tú. Ven, sígueme. Me dijo la administradora mientras hacía una señal con su cabeza. Apuntaba a su espalda, a un cuarto. Probablemente su habitación de descanso. Sin decir nada más, la seguí. Su cabello negro rebotaba de un lado a otro por su espalda. Se lo había dejado suelto. Normalmente se hacía una cola de caballo. En realidad, era raro verla de otra manera. Al entrar a la habitación, la administradora se dio media vuelta y cruzó sus brazos. Tenía una cara seria. ¿Y bien? ¿Qué necesitaba tanta confidencialidad? Me sorprendía que ella pudiera leerme tan bien. Supongo que ahora que aquellas personas están aquí, has investigado más sobre la guerra que hubo hace años. Ella alejó su mirada de mí con una sonrisa nerviosa. Bueno. Ya sabes. Siempre estoy muy ocupada con todo esto de la administración. No es mi culpa que haya tanto trabajo. Se detuvo por un momento. Me volteó a ver. No. Si mi rostro pudiera mostrar algo, sería decepción. Como sea. Solo tienes que saber una cosa. Hodfen. El lugar de donde provienen. Fue uno de los mayores participantes en aquel conflicto. Fueron bastante infames por cómo se comportaban sus tropas. Coloqué mis ojos directamente sobre los de ella. Por experiencia personal, sé que no podemos confiar en nadie de las grandes ciudades. Especialmente de escoria militar. ¿Escoria? Vaya. Veo que realmente te desagradan. Escoria. Es el nombre que se les daba a los soldados de nivel bajo. Las marionetas que iban al campo de batalla a morir. Expliqué con un tono distante. Oh. ¿Y de dónde viene eso? ¿Acaso solo reclutaban al fondo del barril? Puede ser. Por lo que tengo entendido. Se les empezó a llamar así después de que las grandes ciudades comenzaran a atacar villas y aldeas. ¿Atacar?
El rostro de la administradora cambió a uno repugnado. ¿Y con qué propósito? Táctico. Supongo. Mucha gente murió en esos ataques. Sobre todo inocentes. Di una leve pausa. Tenía que elegir correctamente mis palabras. No sé cómo esté la situación actualmente ahí abajo. Tal parece que ha cambiado desde la última vez que estuve ahí. Y no necesariamente para mejor. Conversé con aquellos sujetos. Los vigías de Hoffen. Dicen que la situación de los monstruos está descontrolada. Eso pudo haber sido originado por varias cosas. Pero, por experiencia, es probable que se trate de otro conflicto armado. Al menos, ese fue el último motivo. ¿Eso crees? Decía con un rostro preocupado. Puede ser. Por eso necesito hablar con el consejo, y de paso, si es posible, hablar con los jefes. Necesito saber qué fue lo que les dijeron aquellos vigías. Ya veo. Intentaré conseguirte una cita lo antes posible. De momento están en pláticas sobre lo del gremio. El gremio. Por el poco tiempo que he estado en la ciudad hoy, he oído bastante de él. Al menos el nombre. ¿Qué tiene tanto de especial? ¿Te interesa? Dijo la administradora con entusiasmo. No realmente. Oh. ¿De verdad? Ni siquiera un poquito. Ella bajó su cabeza. Su rostro había cambiado a uno decepcionado. Me preguntó. ¿Por qué es tan importante que gente se una a aquel gremio? El cazador hace rato, y ahora la administradora. Ambos tienen esa ilusión. Realmente idea. De que el gremio es algo muy importante. Bien, supongo que resumiré con mi trabajo. Te avisaré cuando te consiga la cita. Después de decir eso, se dirigió a la puerta, con un intento fallido de ignorarme. En el momento en que tocó la manija se detuvo. Casi como si estuviera esperando algo. Suspiré. ¿Qué es eso del gremio? Rápidamente volteó su cabeza a mí. En su rostro, se encontraba una sonrisa traviesa. Era justo como lo había previsto. Qué bueno que preguntes. Verás. Decía rápidamente mientras se acercaba a una mesa a mi lado. Un gremio es una asociación profesional formada por... La interrumpí con una señal de mano. Sé que es un gremio. Ahórrate las definiciones de diccionario. Oh bueno. Solo quería estar segura. Ya sabes, con lo inusual que es esta palabra. La administradora tomó una silla de madera y se sentó en ella después de colocarla junto a la mesa. Este gremio. Básicamente es una asociación de cazadores de monstruos. Dime, ¿no te vas a sentar? Rechacé el gesto y luego dije. ¿Cazadores de monstruos? Dudo que haya mucha necesidad de eso. Especialmente en esta zona. Bueno, parece que para los jefes es necesario. Si no, no hubieran remodelado el Parlock para convertirlo en la base del gremio. Me pregunto si sabrán algo que nosotros no. ¿Por qué lo dices? Un edificio que solo usarán un puñado de personas, especialmente uno tan grande. Es como usar un hacha para pelar una naranja en vez de usar tus manos. Demasiado esfuerzo para algo que se puede realizar con un método más sencillo. ¿Naranja? ¿Te refieres al color? Es una especie de fruta. Dudo mucho que la conozcas. Por lo visto no crece naturalmente en esta zona. Bueno. Como sea. Creo que tienes razón. Las necesidades de exterminio de monstruos ya están cubiertas por los pocos que se dedican a eso. Pero creo que lo querían formalizar más. Ya sabes, con eso de que la única manera de que se enteran de los trabajos es en las tabernas. Tiene algo de sentido. Pero aún así. Es demasiado. Dije con indiferencia mientras ponía mi mano sobre mi barbilla. Intentaba recordar el nombre del gremio. ¿Guardianes? ¿Cazadores? El correcto no venía a mi cabeza. Por cierto, ¿cuál era el nombre? Gremio de protectores. ¿Por qué? ¿Te interesa unirte?
decía con un tono orgulloso. No. Estoy seguro de que oía algo quebrarse al decir eso. Pero no le pondría atención. Tenía que pensar en el motivo de que aquel nombre fuera tan familiar. Oh. Ya. Ya veo. Su voz temblaba mientras decía eso. ¿Qué sucede? Bueno. Realmente pensé que te interesaría unirte. No. La cacería de monstruos no es mi profesión. Ya veo. ¿Y qué hay con aquellos 3? ¿Ya saben sobre todo esto? Sí. De hecho, hace unos días apartaron su lugar. ¿Apartaron? Creí que la demanda de exterminio de monstruos no era tan alta como para imponer algo como eso. También pienso eso. Pero son reglas que vienen desde arriba. Con mi rango, no hay nada que pueda hacer. Extraño. Protectores. Creía que había oído algo como eso hace mucho. ¿Cazadores de monstruos? No estoy seguro. Tal vez mercenarios. Realísticamente no hay muchas diferencias entre ambos. ¿O las hay? Veía el techo con intriga. Mi mano aún se encontraba en mi barbilla. Esto era como una picazón que no podía rascar. Realmente era molesto. Aunque si no puedo recordarlo, tal vez no era nada importante. ¿Sucede algo? ¿En qué piensas? Bajé mi cabeza y coloqué mi mirada sobre la administradora. No es nada. Simplemente pensaba en que había escuchado ese nombre en alguna parte. ¿El del gremio? Sí, Vaya, qué interesante. en efecto. Por cierto. ¿Cuándo se les ocurrió la idea del gremio? No fue hace mucho, de hecho. Creo que alrededor de 2 semanas. Debió de ser mientras no estabas aquí. Ahora que lo pienso. Fue unos días después de que llegaran aquellos sujetos del sur. 2 semanas. Para algo como esto, fue una decisión apresurada. Sí. Tal vez hubiera objetado, pero no tengo palabra en las decisiones del consejo. Todo esto pasó unos días después de que los vigías de Hodfen llegaran. ¿Estará relacionado con ellos? Sentí que una pieza encajó. ¿Y si así era? ¿Qué tal si Hodfen estaba involucrado con el gremio? Si ese fuera el caso. ¿Qué otros motivos había detrás de todo esto? Me puse a pensar en todas las posibilidades. Por alguna razón todo esto encajaba para mí. Creo que tenemos un gran problema en nuestras manos. ¿Eh? ¿Y qué es exactamente? Eso. Aún no lo sé. Después de eso, la administradora fue por su almuerzo y se lo comió. Dijo que quería aprovechar su descanso antes de regresar a trabajar. Yo me quedé ahí por un momento, intentando descifrar la situación. Buscaba alguna razón lógica para relacionar a los vigías de Hodfen con el nuevo gremio. Realmente lo único que tenía era un instinto. Nada más. Pero, alguna vez escuché de un maestro que, los instintos naturales se basan en la verdad que vivimos. Tal vez todo esto había sucedido alguna vez en el pasado. De alguna u otra forma. Siempre intentaba resolver todo de forma lógica, pero si la vida me había enseñado una lección. Era que hay veces en las que la naturaleza y los instintos son una respuesta más lógica que cualquier experimento que se pueda hacer. Bien. Regresaré al trabajo. Te conseguiré la cita cuanto antes. Así que, por favor, no te vayas muy lejos de donde pueda contactarte. Asentí mientras la veía terminar su ensalada. Perfecto. Creo que lo más temprano en que podrás ir a verlos sería dentro de 1 hora. Pero no esperes mucho. Hay veces en las que mis predicciones están tan equivocadas que incluso me doy vergüenza a mí misma. Dijo mientras se levantaba de la silla y guardaba sus utensilios. Entiendo. Entonces esperaré en la biblioteca. La administradora se dirigió a la puerta, y antes de abrirla, volteó a verme. Tenía un rostro serio. Algún día tendrás que contarme sobre esa guerra. No deberías esperar que todos aquí conozcan lo que tú sabes.
especialmente sobre algo como eso. La administradora dibujó una sonrisa en su rostro. Y quién sabe, tal vez llegue a conocer más sobre ti. Sus ojos verdes me veían con cierta compasión. Como si se tratara de una madre viendo a su hijo dar sus primeros pasos. De acuerdo. Fue lo único que se me ocurrió decir en ese momento. Entonces, cuento contigo. Luego de eso colocó su mano sobre la manija de la puerta y la giró. Mientras lo hacía, me dirigí a ella para salir de la habitación. Cuando la puerta estaba completamente abierta, pude ver que al otro lado de la recepción había una larga fila de personas. Tal vez se trataba de una docena. La novata estaba atendiendo a una de ellas con cierto nerviosismo. Se notaba que jamás había tratado con tanta presión. Tal parecía que su compañera no había regresado aún. Santo cielo. Pensé que alguien habría llegado para ayudarte. Lo siento, déjame ayudarte. Dijo la administradora mientras se sentaba a su lado y ayudaba a la novata con su papeleo. Me quedé viendo a la dirección de la administradora por varios segundos. Realmente viendo a la nada. Protectores. Pensaba en aquel nombre. Aunque me había dicho a mí mismo que no era importante. Algo de él me daba mala espina. Oh. Hey. ¿Eres tú?